De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En las Sagradas Escrituras encontramos una escena donde Jesús hace un llamado de atención a sus discípulos. Y como hemos leído acá, los discípulos se pusieron bravos, no querían que los niños se acercaran a Jesús con la excusa déjenle tranquilo. Pero la Biblia va un poco más allá. La Biblia nos enseña que los padres que aman al Señor y le sirven deben de educar a sus hijos en la fe en Cristo Jesús. Invito hasta acá a nuestro hermano Jean-Pierre junto con su hijo Steven Dariel Baque Quimis. Decía que la Biblia nos enseña que los padres que aman al Señor y le sirven deben de educar en la fe a sus hijos. ¿En qué fe? En la fe en Cristo Jesús. El proverbista dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí vemos también una exhortación a los padres a instruirlos bien y conducirlos por el camino correcto. En esta mañana, Jean-Pierre Baque presenta a Steven Dariel ante Dios para dedicarlo solemne y voluntariamente al servicio del Señor. Conversaba un poquito con Jean-Pierre y le decía que no hay que confundir el bautismo que se hace en otros lados a los niños con la presentación que vamos a efectuar en esta mañana. Le decía que no hay que confundir. Eso no reemplaza, aunque nosotros no compartimos dicha cosa del bautizo de los niños, eso no reemplaza. La cuestión acá, yo hablaba con Jean-Pierre, le decía, él es el responsable, junto a los que están alrededor de Steven, de educarles, de conducirles en el camino correcto, es decir, en el camino del Señor. Por lo tanto, Jean-Pierre Baque, prometes, además de guiarle en todo conocimiento del camino del Señor a Steven Dariel todos los días, prometes instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal, prometes que cuando esté de vuestra parte darás a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de vida cristiana. Por cuanto has prometido públicamente delante de Dios y de los que nos encontramos en este lugar, el Templo Alianza Jipicapa, te has comprometido a dedicar a Steven Dariel al servicio del Señor. Tienes la responsabilidad de dedicarte a esta sagrada misión. Obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Y ustedes en esta mañana somos testigos de lo que Jean-Pierre está haciendo en esta oportunidad. Está presentando a su hijo ante el Señor. Y esto lleva un poco de responsabilidad, porque no es simplemente un rito. No es un rito. Es entregar nuestros hijos a Dios, al servicio. Y como testigos, nosotros también tenemos la responsabilidad de conducir a Steven. Si usted ve que no se está encaminando bien, usted y yo tenemos esa responsabilidad. Steven Dariel, en esta mañana te dedicamos al Señor Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
para que el Señor le dé fortaleza tanto a sus padres como a él todos los días de su vida. Acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana, Señor, estamos en este solemne acto donde uno de tus hijos decide entregarte a su hijo, a tu servicio. Padre, no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo, pero mientras tú nos des el privilegio de estar en este mundo, debemos de hacer las cosas como a ti te agrada. Y tenemos nuestro manual de vida. Y tú nos has dicho que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos. Pero para ello debemos de ser ejemplo. Por eso te pido en primer lugar por la vida de Jean-Pierre. Padre, para que tú le des esa fortaleza, esa certeza de que es un hijo tuyo y por lo tanto debe vivir como un hijo tuyo. ¿Para qué? Para que Steven Dariel, que en esta mañana te lo están dedicando, pueda ver a Cristo a través de su Padre. Por eso es la responsabilidad. Y también aquí está la iglesia, que también es nuestra responsabilidad de tratar de guiar a Steven en todo su camino. Gracias, Señor. Bendice este tiempo. Que tu Santo Espíritu selle, Señor, este pacto, esta entrega, esta dedicación a ti. Contando con eso, Señor, te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Invito al hermano Cecilio. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Jipijapa hace un certificado de presentación del niño Steven Dariel Vázquez Timiz. Fue presentado al Señor por su padre Jean-Pierre Vázquez Figueroa, domingo 18 de enero del 2026. Como lo declara la palabra del Señor, Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Firma pastor oficial de Juan Carlos Mendiola y el hermano Cecilio Tumbaco, anciano de la iglesia. Hacemos presente este certificado. Que el Señor les bendiga. Un aplauso para... los niños hacia el Señor. Tenemos una lectura bíblica muy importante, el pasaje clave de esta mañana. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 22, versículos 41 al 46.
Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Mateo 22 dice lo siguiente: ¿de quién es el Hijo de Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni oso alguno, desde aquel día preguntarle más. Bienvenidos, hermanos. Hoy tenemos un mensaje titulado ¿qué pensáis del Cristo? Predicado por nuestro querido hermano y amigo Juan Carlos Migliola. Una vez más, muy buenos días. Buenos días. Bueno, gracias a nuestra hermana que dio lectura a la palabra del Señor, Mateo 22. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué piensa usted del Cristo? No me conteste, simplemente interiorice ahí y respóndase usted mismo. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas de Cristo? En el capítulo 22 de Mateo encontramos un sinnúmero de cuestionamientos. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién van estos cuestionamientos? Los fariseos, los escribas, los saduceos eran muy buenos para confrontar con cuestionamientos a nuestro Señor Jesucristo. En mente tenga, si se respondió, ¿qué piensas de Cristo? Téngalo en mente. Y al final también puede a la final mantener su respuesta o haber cambiado esa cosmovisión que ha tenido. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda ser el que tome el control de este tiempo. Bendito Señor, agradecido una vez más por tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad que nos impartes. Y agradecido también, Padre, por la oportunidad de estar nuevamente acá en el Templo Alianza Jipijapa. Pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras mentes. Padre, que no haya nada que nos distraiga en estos momentos. Queremos escucharte. Que el Espíritu Santo me utilice de buena manera para poder exponer tu bendita palabra. Y que el mismo Espíritu Santo abra nuestro corazón. El mismo Espíritu Santo nos dé la fortaleza para poner en práctica lo mucho, lo poco que nos podamos llevar de tu bendita palabra en esta hora. Quédate con nosotros. En el precioso nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Les decía, estamos ahí en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Les decía que después de que los adversarios de Jesús lo cuestionaran repetidas veces,
Y ahí, para poder entrar en el contexto, veamos en el capítulo 22, verso 17. ¿Qué dice el verso 17? ¿Cuál era uno de los cuestionamientos que vemos allí? Si alguien lo puede leer. Amén. La palabra de Dios dice así: dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Ya? Ese era uno de los cuestionamientos, porque los fariseos querían hacerle caer en la trampa, supuestamente para ellos, al Señor Jesucristo. Y le hacen esta pregunta: ¿es lícito? Si el Señor les decía, mira, ¿sabes qué? No es lícito, ¿qué iba a pasar? Bueno, todo el pueblo se iba a levantar en contra de él porque estaba en contra del César. Pero el Señor, ¿qué le contesta? Dice: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo de quién es esta imagen y la inscripción. Le dijeron: de César. Y les dijo: da a César lo que es de César. Y sí, y miren que no se quedó el Señor Jesús allí, bueno, dale al César lo que es del César, sino que dice: y darle a Dios lo que es de Dios. Otro cuestionamiento lo vemos en los versos 23, ahí mismo del capítulo 22. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Aquí viene la pregunta: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y el Señor le dice: porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán, ¿cómo serán? Como los ángeles. No dice serán ángeles, dice serán como los ángeles. Otro cuestionamiento, 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarles, diciendo: esto es muy importante que usted, cuando lee la Escritura, vea, ¿no?, el sentido. Preguntó por tentarle: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, le dice el Señor Jesús, ¿qué dependía? Toda la ley y los profetas. Los cuestionamientos de los fariseos. Pero el Señor Jesucristo, verso 42, ¿qué dice? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Estando juntos, dice, los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? Y exactamente ese es el tema que he traído para compartir con ustedes en esta mañana. ¿Qué pensáis del Cristo? Usted tiene en mente su respuesta, no lo olvide. Si se puede olvidar, anótela. Pero para entrar en el tema, en primer lugar vamos a ver su existencia, la existencia de Cristo. El Señor Jesús, ¿por qué les hace
hace esta pregunta? Porque Él conoce los corazones, conoce el contexto. Los estudiosos de aquellos tiempos dicen que estaban confundidos con respecto a el Mesías. En el Antiguo Testamento, porque estos líderes religiosos sí conocían lo que había de las Escrituras, en el Antiguo Testamento veían dos imágenes del Mesías, pero había algo en ellos, no podían concebirlas. ¿Por qué? Porque una imagen mostraba a un siervo sufriente y la otra mostraba a un monarca conquistador y reinante. ¿Había acaso dos Mesías? ¿Qué piensa usted? ¿Había acaso dos Mesías? ¿Cómo podía el siervo de Dios sufrir y morir? Eso estaba en la mente de los estudiosos, no era de la gente común, estaba en la mente de los estudiosos de aquellos tiempos. Y Jesús le hace la pregunta: ¿ustedes qué piensan? ¿Quién es el Cristo? Si estos estudiosos hubiesen prestado atención a lo que Jesús decía, entonces ellos habían aprendido de que había un solo Mesías, que había un solo Salvador, y que este Mesías, este Salvador, sería humano y divino, que este Mesías, que este Salvador, sufriría y moriría como sacrificio por los pecados, y que este Mesías luego resucitará de la muerte y un día volverá para derrotar a sus enemigos. ¿A qué enemigos? ¿A qué enemigos? Podemos decir, bueno, a los fariseos, los escribas, los saduceos, que siempre estaban allí acorralando, tratando de acorralar al Señor Jesucristo. No, pero se estaba refiriendo a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Los enemigos del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son? ¿Tiene idea? ¿No? Bueno, los enemigos de Dios son todos los que no están con Él, son todos los que no creen en Él, son todos los que no le han recibido a Él como Señor y Salvador. Exactamente. Esos son enemigos de Él. Y hay que prestar mucha atención a esto. Como vimos al inicio, Jesús respondió a 3 preguntas difíciles. Enseñó sobre la relación entre la religión y el gobierno, cuando le hicieron la pregunta de si es bueno dar tributo al César, se refería a esto. Entre esta vida y la futura, entre Dios y nuestro prójimo. Estas son relaciones fundamentales y no las podemos ignorar, así como no lo hizo el pueblo en ese momento de la historia, ya que son enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta nuevamente: ¿qué pensáis del Cristo? Bueno, esta pregunta es más fundamental que las anteriores. Es más fundamental que las anteriores. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué le respondieron los fariseos? Ahí está en su Biblia. Le dijeron: de David. Decíamos que en aquel tiempo estaban confundidos los estudiosos, y hoy también no es la excepción, ya que muchos ignoran quién es el Cristo, quién es el Mesías. Y cuando digo ignoran quién es el Cristo, no me estoy refiriendo, paréntesis acá, a un conocimiento intelectual, sino a una convicción espiritual en sus vidas. ¿Quién es el Cristo? Bueno, podemos conocer, sabemos, hemos leído, hemos visto películas, nos han predicado,
incluso predicamos sobre el Cristo, pero muchas veces no lo aceptamos, no es una convicción en mi vida que Él es el Rey, que Él es el Señor. Pero para despejar estas dudas, vamos a las Escrituras y vamos a ver sobre su existencia. Génesis 1:26, ¿qué dice? ¿Qué dice Génesis 1:26? ¿Me ayuda, por favor? La palabra del Señor dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces vemos los fariseos no estaban conscientes de la divinidad del Señor Jesucristo. Pero la expresión hagamos, que dice el Génesis 1:26, dice o hace mención al Dios trino y unitario que nos habla la Biblia. Hagamos. El empleo del plural, hagamos, está aquí inmerso el Señor Jesucristo, es decir, desde el principio. Sin embargo, esta revelación trina de la unidad de Dios, en el Antiguo Testamento no la vemos clara, pero se aclara o se evidencia en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Mateo 3:17, yo le leo de acá, dice: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, refiriéndose o haciendo mención cuando Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se hace evidente esta declaración del Antiguo Testamento en el Nuevo, cuando el Señor dice ahí el pasaje que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Declarando que Él es su Hijo. Amén. Entonces, hemos visto su existencia. En segundo lugar, vamos a ver su esencia. ¿Qué es o quién es Cristo? El Evangelio de Juan 1:1 comienza diciendo que en el principio era el Verbo, que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice que esto es en el principio con Dios. En algunas traducciones dice que en el principio era la palabra, ¿no? La palabra era Dios. Ahí esa palabra está refiriéndose al Verbo. El Verbo se refiere al Señor Jesucristo. Y esa es la esencia. Pero, ante la pregunta del Señor Jesucristo, ¿qué responden los fariseos? Es hijo de David. Para ir aclarando un poco el panorama, la palabra hijo, que se utilizaba en el griego y en el hebreo antiguo, era una palabra para referirse a un descendiente varón. Según las profecías del Antiguo Testamento, se esperaba que el Mesías fuera descendiente de David. Entonces, en este aspecto, los fariseos no estaban errados, porque había una profecía que un descendiente de David iba a reinar. Y en Mateo 1:1 así comienza el libro de la genealogía del Señor Jesucristo, y los fariseos, hijo de David. Los fariseos tenían una verdad preconcebida y nada les haría cambiar de opinión. Ya estaba impregnado en ellos ese conocimiento. El Mesías debía
tendría que ser descendiente de David. Y lo más paradójico acá, que ellos estaban hablando con el Mesías, unos no lo sabían, otros no lo creían. Pero estaba ahí el Mesías hablando con ellos. Hoy también, esas verdades preconcebidas son una realidad. Así como los fariseos tenían esa idea preconcebida de que el Mesías tendría que ser descendiente de David, era el que esperaban, hoy también. Han pasado muchos años. Tenemos más información y todavía hay una idea, una verdad preconcebida en los seres humanos que es una realidad. Ejemplo, puedo vivir mi vida como yo deseo, siendo un poquito más brusco. Yo puedo vivir mi vida como me da la gana. Total, hay un hombre que se llama Cristo, que murió en una cruz y dice que ya pagó por todo. Eso es una idea o una verdad preconcebida del ser humano. Y no dista de la idea preconcebida que tenían los fariseos. La pregunta de Jesús. Hay otra pregunta en el verso 43. A la respuesta de los fariseos, bueno, él es hijo de David, y Jesús les dice, otra pregunta acá. Ahora como que es el turno de Jesús, ¿no? En este capítulo 22. A él hicieron 3 preguntas, pero él ahora está respondiendo. Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Es sorprendente la manera como el Señor invierte los papeles acá. Le hicieron 3 preguntas seguiditas, podemos contextualizar en el capítulo 22. Y el Señor así le dio la respuesta. Pero ¿qué pasa con esta respuesta? ¿Qué dice el verso 46? Con esta pregunta, perdón. ¿Qué dice? Nadie le podía responder palabra y miren las consecuencias. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Como que dijeron, bueno, con él no podemos. Sabe demasiado. El Señor les dice, ¿cómo es que David le llama en el Espíritu? Dijo el Señor a mi Señor. El Mesías. Jesús le está diciendo a los fariseos, bueno, entonces el Mesías es solo hijo de David o Señor de David. ¿Cómo es la cosa? La revelación de esta deidad de Cristo, vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos por la mitad de su Biblia, en uno de los Salmos, capítulo 110. ¿Cómo es esto? Porque a nosotros también nos puede causar asombro esta respuesta o esta pregunta del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que dice que es hijo de David y David le llama Señor? Acá vamos a ver. Verso 1, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo relata la instrucción de Jehová al Señor de David. Pero dice el verso 46 del capítulo 22 de Mateo que esta pregunta no hubo quien se la respondiera. Y esta pregunta no podía ser respondida, mucho menos por los fariseos. ¿Por qué? No por falta de conocimiento, que los fariseos conocían, no por falta de conocimiento, sino por la rebeldía, por la dureza de su corazón. Y este salmo, se lo llama un salmo real, hablando del reino,
con una trascendencia mesiánica que culmina en la persona de Jesucristo. Y este es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Aunque pareciera referirse a la dinastía davídica, el ideal solo se alcanza en el Mesías. Este salmo descansa en el Mesías. Claro que debe de haber todo un montón de información para poder comprender, pero no apunta hacia la descendencia de David, sino al Mesías. Vemos esta cuestión acá. El Señor los puso en una encrucijada acá. Y el Señor le dice, bueno, dijo Jehová mi Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Habla de una superioridad sobre David. Pero los fariseos no concibían eso. ¿Cómo va a ser Jesús, el que está hablando con ellos, va a ser superior a David? Pero hay una superioridad sobre David. ¿Por qué? Dentro de la cosmovisión de los fariseos, ellos esperaban a un Mesías que fuera simplemente un descendiente de David, un hijo de David, para restaurar un reino terrenal. ¿Qué querían ellos? Ellos querían salir de la opresión de los romanos. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un rey, así como David, que liberó tantas batallas. Ellos simplemente deseaban que el reino terrenal sea restaurado. Al igual que los fariseos de ese tiempo, hoy también solo se espera a ese Mesías terrenal para que nos libere de cosas de este mundo, lo que padecemos. ¿Quién no quiere que venga un presidente o una persona, diríamos con los pantalones bien puestos, a que nos librara de tanta inseguridad que está viviendo el país? ¿Quién no lo quisiera? ¿Sí o no? Y podemos contextualizar nuestro tiempo con la opresión que sentían los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos esperaban un Mesías guerrero que los librara de eso. Y hoy también no ha cambiado la situación. Los fariseos no estaban viendo en el futuro, en la eternidad. Ellos estaban viendo simplemente el momento que el Señor les libre, que ya no querían ser esclavos, dar tributo al César. Hoy también muchas veces dejamos a un lado nuestra seguridad eterna por caer o tener otras cosas supuestamente más relevantes que el creer en el Mesías. Superior a David, ¿por qué? Jesús, porque tiene una naturaleza divina. El mensaje que el Señor les está dando en ese momento y también hoy, buscaba que los fariseos profundizaran en las Escrituras, que estos hombres comprendieran que el Mesías es tanto hijo de David, es decir, hombre, como el Señor de David, es decir, Dios. El Señor Jesús les estaba diciendo a estos hombres, les estaba haciendo una invitación, un llamado a dejar de lado su visión superficial y política que tenían respecto del Mesías, del Salvador. La invitación, ¿cuál era? Que reconozcan en Jesús, en ese hombre que les estaba enseñando en esos momentos, al Señor divino, al Señor divino. La esencia del Mesías, la esencia del Mesías. ¿Cómo vemos o cómo podemos ver la esencia del Mesías? Ahí mismo en el Salmo 110. Nuevamente el verso 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ese es un lugar
prominente, un lugar de privilegio, la diestra. Siéntate a mi diestra hasta que ponga por enemigos a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué dice el verso 2? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Qué le está dando? Lo está posesionando como rey. Los fariseos no entendían. Espero que nosotros sí entendamos o comprendamos que el Mesías, que Cristo es rey, es el rey. Le está diciendo, mira, Él está a mi diestra y Él tiene todo el poder, ejerce el poder junto conmigo, dice el Padre. Él recibe toda autoridad. Ahí está la autoridad del rey, la autoridad del Mesías. ¿Cuál es otra esencia del Mesías? Bueno, es Señor. Verso 4, la primera parte. Vamos del verso 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Vemos el señorío. Verso 5. El Señor está a tu diestra. El Señor. ¿Y quién es un Señor? Bueno, en este tiempo Señor era un título de autoridad, era un título de deidad que describe al Cristo como el divino, como el soberano de David. No solamente descendiente, Señor. ¿Y para usted quién es un Señor? Para usted, ¿quién es un Señor? La esencia del Mesías, Rey, Señor y también sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Cuál era la labor? Era presentar sacrificio ante Dios por el pueblo. Pero acá es el sumo sacerdote, y miren lo que dice el verso 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y este Melquisedec aparece en el Génesis 14, de los versos 17 al 24, usted lo puede leer en casa, y es la única vez que se menciona en el Antiguo Testamento. Melquisedec es un prototipo del Mesías, sumo sacerdote. Usted va a encontrar esa palabra ahí en el Génesis 14. Entonces, el concepto que vemos acá en la esencia del Mesías es un reinado sacerdotal que parece inusual, pero en circunstancias es excepcional. Los reyes oficializaban los sacerdocios y Dios prometió una dinastía eterna a David. Jesucristo, como descendiente de David, el Hijo de Dios, es rey y sacerdote para siempre. Así lo dice Hebreos. Vamos un ratito a Hebreos. Hebreos 7. Hebreos 7, verso 17, dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo, Rey, Jesucristo Señor, Jesucristo sumo sacerdote para siempre, por la eternidad. Muy bien,
¿Quién es el Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Bueno, hemos visto la existencia de Él, hemos visto su esencia y también algo que no puede quedarse a un lado, no se puede pasar por alto. Este rey, este Mesías, ¿qué espera de nosotros? ¿Qué espera de usted y de mí? Bueno, en primer lugar hay una invitación a una fe que haga en usted y en mí que reconozcamos el señorío divino de nuestro Señor Jesucristo. No solamente su linaje humano. Si está clara esta parte, porque eso era lo que querían los fariseos, o tenían en claro los fariseos. Si yo solamente reconozco el señorío de Jesús humano, como que no está completa la cosa, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios divino. Lamentablemente, muchas veces nos quedamos con un 50%, pero debemos de adentrarnos en ese 100% humano y divino. Dentro de esta invitación